Dios los bendiga, hermanos, que tengan un excelente día. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Entonces dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ok, ya tenemos claro, el ángel es Jesús, y cómo lo reconocemos se reafirma por el hecho de que la espada aguda de dos filos. ¿Quién tiene la espada aguda de dos filos? Cristo. ¿Qué representa el simbolismo de la espada aguda? La autoridad. La autoridad de su boca. ¿Dónde la lleva? La lleva en la boca, no la lleva en la mano, no la lleva envainada dentro de la vaina, la lleva en la boca. Tiene una espada en la boca, ¿ok? Y, y, y esta espada nos dice otro versículo que es cortante como espada de doble filo que puede cortar hasta el tuétano y el hueso, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que la autoridad de Cristo atraviesa todo cuanto somos. No hay nada en nuestra existencia que esté fuera de la autoridad de Cristo. Y como en las otras dos iglesias anteriores, también esto va a tener mucho que ver con el mensaje en sí. Con el mensaje en sí. Entonces dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Qué ole? ¿Qué pasa ahí? El trono de Satanás, Pérgamo. ¿Qué está ocurriendo en Pérgamo? Se dice que es un lugar que simboliza eh, la guerra en contra del cristianismo por la mucha idolatría que había. Por eso le llaman trono de Satanás. Es un lugar de profunda idolatría. ¿Vale? Pero a pesar, a pesar de que estás viviendo en Pérgamo, donde hay profunda idolatría, es lo que está diciendo. Yo conozco tus obras y sé que moras en el lugar mmm, de mayor desprecio a Cristo, el trono de Satanás. ¿No? Moras en Pérgamo, donde se desprecia mucho a Cristo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes, entre vosotros, entre vos y otros. Vos es tú. Ajá. Vos es tú y otros. Eso significa la palabra vosotros, vos y otros. Entonces, Antipas fue un mártir que nos va a hablar de la fidelidad y a pesar de que fue martirizado, no negó a Jesús. Entonces, la iglesia de Pérgamo está en un lugar de mucha idolatría e incluso durante la muerte de Antipas, la iglesia decidió no negar el nombre de Jesús, retuvo su nombre. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Vamos a acordarnos. Balaam es este personaje, este profeta que intentó vender al pueblo de Israel a cambio de dinero y se le apareció un ángel y la burra le habló y le dijo, oye, ¿por qué me pegas? Y el ángel le dice, mira, la burra es más inteligente que tú, ¿no? Y Balaam dice, ay, 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 ya me dio mucho miedo. Entonces, Balaam, ¿cuál es su doctrina? La doctrina de Balaam es una doctrina que nos enseña a, a entregar a entregar el dinero, obtener beneficios personales o materiales a cambio de la economía, ¿no? Él quería, eran los moabitas los que le iban a pagar a Balaam en aquella historia, que enseña, dice el versículo, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Está haciendo una referencia a la historia del libro de Éxodo, eh, de Deuteronomio me parece, a comer cosas sacrificadas a... Enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, son cristianos que no han negado el nombre de Jesús, pero a pesar de eso están siendo tolerantes con el enriquecimiento ilícito de la iglesia, están siendo tolerantes con la idolatría y con cosas sacrificadas a los ídolos y están siendo tolerantes con la inmoralidad sexual. Ajá, tolerancia. Es el gran problema de la iglesia de Pérgamo. Versículo 15. Y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, arrepiéntete, pues si no vendré
vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ajá. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas era básicamente lo mismo: inmoralidad sexual y tomar alimentos sacrificados a ídolos. Entonces, ellos, en medio de una persecución, no negaron el nombre de Jesús y por eso siguen siendo parte de la iglesia. Pero si continúan siendo tan tolerantes como lo son, va a venir, va a venir Jesús y peleará con ellos con su autoridad, con la espada de su boca, con la autoridad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. Ahorita vemos lo del maná escondido. Retomamos. Estamos en un tiempo, en una sociedad, en un momento histórico de profunda tolerancia al pecado. Y es normal. Esperamos del inconverso que sea tolerante al pecado. El problema es que la iglesia es muy tolerante. Y a veces se ponen muy intolerantes con los demás, pero muy tolerantes consigo mismos. Lo que vemos, lo que escuchamos, en qué ocupamos nuestro tiempo, en eso somos muy tolerantes. Y no nos gusta que nos digan que lo hacemos mal, porque si alguien nos dice que lo hacemos mal, es fariseo. Acusémoslo, religioso. Pero nosotros nos permitimos demasiadas licencias con respecto de nuestra conducta e incluso nuestra santidad. Y creo que la mayor parte de la iglesia en México se podría identificar mucho más que con Esmirna y mucho más que con Éfeso, con la iglesia de Pérgamo. Una iglesia tibia, una iglesia tranquila, una iglesia que se permite ver Netflix todo el día, una iglesia que se permite ocupar su tiempo en cosas sin sentido, una iglesia que le paga a las empresas que fomentan toda la depravación. No nos gusta a algunos. Cuando era más joven en la universidad, yo tenía un amigo cuando ocurrió lo de los 43 estudiantes que fueron asesinados por el narco en Michoacán, creo. Yo tenía un amigo que iba mucho a las marchas y entonces uno de los carteles y una de las quejas contra el gobierno era: no más narcogobierno, no más narco. Pero mi amigo mi amigo le gustaba mucho la hierba, ¿no? Digámoslo de esa manera. Le gustaba mucho la hierba y no era vegetariano. Entonces yo le decía a este amigo mío, su apodo era Balú, Balú como el del libro de la selva, por el oso, porque estaba grande, entonces parecía un oso y le decíamos Balú. Y yo le decía a Balú, se llama Alejandro. Yo le decía a Alejandro, oye, ok, tú estás en contra del narco. Y me dice: por supuesto, el narco es muy malo, por ellos tenemos inseguridad, secuestros, bla, 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 y el gobierno los subvenciona. Y le digo: sí, pero tú consumes hierba. Entonces, ¿no tendrías que empezar por dejar de consumir hierba? Y se molestó ese día mucho conmigo y no me habló como en un mes o 2 meses, porque en serio se enojó con lo que le dije. Y los cristianos son igualitos. Hablan de santidad, hablan de cosas y no sé qué, pero están consumiendo las películas que son feas, que son malas, que promueven violencia, que promueven inmoralidad, que promueven la infantilización del individuo, que promueven la elevación del animal al nivel ontológico del hombre, es decir que los animales valen lo mismo que los hombres, cuando eso claramente no está en la Biblia. El único que fue hecho imagen y semejanza de Dios fue el hombre, no el animal. Entonces se dice ontología, valor ontológico. El valor ontológico, ni siquiera en términos filosóficos no cristianos, tiene, el animal no tiene el mismo valor ontológico que el hombre. Y promovemos todo eso y consumimos esa música. Y hacemos, y le damos dinero, porque pagamos nuestra membresía de Netflix. Les damos dinero a las empresas que promueven las inmoralidades de la bandera multicolor y del pañuelo verde. El pañuelo verde que es, pues, finalmente el asesinato de bebés, ¿no? El aborto. Y les damos dinero, pero decimos que somos cristianos.
y no nos importa las consecuencias sociales que tenemos. Eso es la iglesia de Pérgamo, una iglesia tolerante con todos los males de su época, y que aunque habla de Jesús, Jesús les dice, si no te arrepientes, vendré con la espada de mi boca. Bueno, y finalmente dice, pero el que venciere, el que deje de ser tan tolerante consigo mismo, ojo, les estoy hablando de la tolerancia que tienen con ustedes mismos, no con los demás. No estoy diciendo de que ahorita saturen las redes sociales de mensajes en contra de todo lo que es inmoral, porque no saturamos de mensajes nuestra red social del corazón, nuestra red social de la mente, para ver si cambiamos un poquito nosotros. Y dice, el que venciere le daré de comer del maná escondido. ¿Venciere en qué sentido? El que venciere cambiando su corazón, dejando de ser tolerante consigo mismo. El que venciere a su propia carne le daré de comer del maná escondido. ¿Y qué es el maná? Recordemos que se le presentan a los fariseos y le dicen a Jesús, Moisés le dio maná, nos dio maná cuando salimos de Egipto. Y Jesús les dice, a ver, en primer lugar, el maná lo mandó Dios, no Moisés. En segundo lugar, yo soy el maná del cielo. Entonces, el que venciere le daré de comer del maná escondido. El que venciere podrá cohabitar, coexistir con Jesucristo. A eso se refiere. Y le daré una piedrecilla blanca. Y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo. ¿Qué significa? No nos van a dar ninguna piedra, hermanos, ninguna, ¿ok? El nombre simbólicamente representa la esencia del ser, la esencia del individuo. Por eso Moisés le preguntó a Dios en la zarza, le dice, ¿cuál es tu nombre? Porque quiere entender la esencia propia de Dios a través del nombre. Esto por una cosa cultural, ¿vale? Los nombres en sí, pues nada más son palabras, solo que se creía que el nombre representaba la esencia del ser en sí. Entonces, simbólicamente hablando, una piedrecilla con un nombre nuevo significa una nueva naturaleza. Ajá. El que venciere podrá coexistir con Dios gozando de una nueva naturaleza dada por el Padre. Una naturaleza resucitada. Lo mismo que ocurre cuando es la transfiguración de Jesús. O cuando Jesús resucitó y ni siquiera era reconocible por los apóstoles. Y aún así seguía vivo porque comió y porque Tomás pudo meter el dedo en su mano, ¿no? Entonces, lo que dice, el que venciere le daré de comer, o el que venciere cohabitará con Cristo eternamente, habiendo sido creado de nuevo en una nueva naturaleza, sin abandonar la esencia de lo que somos, dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Solamente el que lo recibe puede entender esto. Entonces, en resumen, la iglesia de Pérgamo habla aquel que tiene la autoridad total, la espada de dos filos, esto es Cristo. La iglesia de Pérgamo mantuvo el nombre de Cristo, pero es demasiado tolerante con todo lo que a Dios le desagrada, todo lo que es abominación para Dios, y tiene que abandonar esa tolerancia, porque si siguen siendo tolerantes, empezando consigo mismos, si siguen siendo tolerantes, van a recibir el juicio de Dios a través de la espada de su autoridad. No obstante, aquellos que se hayan arrepentido podrán coexistir con Cristo eternamente y para siempre, gozando de una nueva naturaleza en la resurrección. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un excelente día.